Muy bien, entre los temas necesarios, por supuesto, que está nuestra próxima Constitución Política de la República, nuestra Carta Fundamental. Y hemos estado invitando a quienes quieren escribirla, y hoy está uno de ellos, ¿ah? Don Benito Baranda. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿no? Muchas gracias, fue un gusto estar nuevamente acá en el programa. Director de América Solidaria, que también quiere poner su rúbrica y sus ideas en esta Constitución Política de la República. Su distrito, además, su zona allá, La Pintana, Puente Alto, La Florida, etc. San José y Pirque. Distrito 12, ¿ah? 12. Yo lo veo quemadito ya, tanto que ha caminado, pues, ¿no? Nos ha tocado estar harto en el territorio, nos recorrimos un sector de La Florida el sábado. Y después terminamos en Puente Alto y el domingo tocó algunas radios comunales de ambas comunas. Sí. Va independiente. Claro, una lista independiente. O sea, sí, tiene medio segundo para decir lo que quiera en la franja de campaña. Claro, tuvimos que reunir las firmas, que corresponde, por supuesto, porque nos vamos como independiente en una lista de partidos, que hay otros independientes que van así. Reunimos las firmas y lo agradecemos mucho a todas las personas del distrito. Y hoy día vamos a tener casi nada. Por eso yo digo que si eso ya lo deciden y el Estado no lo modifica, lo que tenemos que hacer es una gran campaña con los medios de comunicación para que no entrevisten a ningún constituyente de las listas de partidos políticos. Para que solo entrevisten independientes de verdad. Se llaman independientes porque no pertenecen obviamente a ningún partido político, a una colectividad. Pero aunque sean no neutrales, al decir no neutrales porque también tienen su pensamiento, su posición política, obviamente, ¿no? Su corazoncito, como se diría. Y que lo hablamos, me recuerdo, hace un tiempo contigo acá también, así que... Sí, claro, y el suyo ha estado ligado a su institución también, América Solidaria, a lo que fue el Hogar de Cristo cuando lo presidió, etcétera, ¿no? ¿Qué son las cosas urgentes que mejorar entonces en Chile? Lo primero, yo creo que uno de los temas más urgentes y que el PNUD en un texto que se llama Desiguales del 2017 lo refrenda con números, con cifras, es que el trato, tiene que haber un trato digno para todas las personas todo el periodo de su vida, independiente de donde provengan. Por eso el reconocimiento de los pueblos originarios es tan importante, el reconocimiento de las personas mayores, de las personas que tienen discapacidad, de los niños y niñas que todavía no podemos garantizar sus derechos en el Parlamento porque no se ha aprobado la ley que garantiza sus derechos. Lo segundo es que a esos derechos le tienes que agregar el derecho a la vivienda. Es fundamental, el derecho a la vivienda no está en la Constitución actual y la vivienda marca tu inclusión en la sociedad. ¿Usted ve un Estado que garantiza eso? Hoy día tenemos un Estado que lo que hace es traspasar eso al mercado. Es un Estado, ¿no es cierto?, que exacerba el rol subsidiario, lo traspasa al mercado y el mercado lo que hace es, bueno, entregar lo peor a la gente que tiene menos y lo mejor a las que tenemos más. Entonces, al final, exacerba las desigualdades de orígenes que tenemos las personas. Y eso va generando una gran brecha que después cuesta mucho juntarla. Los estados más desarrollados lo que hacen es trabajar para que esas brechas se vayan acortando y no las dejan en manos del mercado. Bueno, cuando se construyeron las viviendas sociales y se le entregó este poder al mercado, terminamos con los guetos que hay actualmente en gran parte de Chile, ¿no? Bueno, esa es una de las luchas más grandes que he tenido. Me he reunido con muchos comités allegados de la zona sur, de La Pintana, de La Florida y también de Puente Alto. Y en esos comités lo que más sale es que yo no quiero una vivienda en cualquier lado. Quiero una vivienda radicada en el lugar donde estoy, con mi familia alrededor. No quiero que me manden a las afueras de la ciudad, extramuros, me decía el día sábado una niña, una mujer joven, Mónica, ahí en La Florida. Yo quiero estar acá, me quiero quedar en lo que era la ex Nueva Habana, lo que es Nuevo Amanecer hoy día. Y aquí quiero el proyecto habitacional y hemos luchado por eso. Bueno, eso en la política actual se está logrando, pero no está amarrado con un derecho que está realmente garantizado a través de la Constitución. Hoy día no lo tenemos. Todos estos subsidios cuelgan de un decreto fuerza ley de la dictadura de mediados de los 70, de un pequeño párrafo, y que por supuesto los gobiernos lo van modificando, lo van mejorando, van tratando de arreglarlo, pero no se asegura ese derecho a la vivienda, que sí lo aseguran otras constituciones. Las personas dicen, no, es que tú le quieres quitar al mercado. No se lo quiero quitar al mercado, quiero hacer lo que han hecho otras constituciones, que admiramos, como la alemana, o lo que hace el gobierno de Austria en Viena, que me contaban ayer un especialista que regula para que en la vivienda, ¿no es cierto?, haya una alta participación del Estado, un rol protagónico para que la vivienda sea un factor de inclusión social y no de segregación o segmentación social. Bueno, y hay otras democracias donde se considera la pobreza como un estado de paso. Por lo tanto, a uno no le pasan la casa, sino que le prestan una casa o se la arriendan a bajo precio, mientras se mejora su condición social y se va a un lugar donde ella quiere permanecer. Y que muchas de esas son viviendas de propiedad del Estado. Varios de los países de Europa tienen eso. Bueno, viene a un caso, ¿no es cierto?, Francia, que lo han logrado resolver desde inicios del siglo pasado, no es algo de una política moderna hoy día. Y no son, no son países marxistas tampoco. Exactamente. Ni mucho menos, ¿no? Ellos lo armaron pensando que si tú no construyes comunidad,
después también es una amenaza para tu seguridad, para tu convivencia diaria, para reconocer al otro como un igual a ti. En el ascensor te encuentras una persona, ¿no es cierto?, que a lo mejor proviene de la clase alta, porque nació en la clase alta, y otro que proviene de un sector de mucha pobreza porque nació allí. Ninguno de ellos dos es responsable de donde nacieron. Pero tu Estado logras juntar a esas personas y vas reduciendo esas asimetrías de origen, ampliando, ¿no es cierto?, ese ejercicio de los derechos que es tan necesario en nuestro país. Benito, ¿cuánto, aparte de esta Constitución que vamos a escribir, ¿no?, cuánto le debemos a ese estallido social como sociedad hoy? Bueno, yo creo que le debemos a todas las movilizaciones sociales. Yo creo que las movilizaciones sociales, desde hace mucho tiempo en Chile, por supuesto, me recordaba el otro día lo ocurrió, ¿no es cierto?, en Santa María, en la Escuela Santa María, en una reunión, una persona muy mayor lo recordó. Todas las movilizaciones sociales y donde fallecieron, ¿no es cierto?, fueron asesinadas muchas personas o quedaron mutiladas personas, le debemos todas las transformaciones de Chile. Pensaba, por ejemplo, en la Convención Paritaria. La Convención Paritaria la tenemos porque un grupo de mujeres se movilizó para el voto femenino hace tanto tiempo. Una de ellas falleció no hace mucho, ¿no es cierto?, en estas grandes luchas como Elena Cafarena. Si no, no tendríamos esta Convención Paritaria. Yo creo que lo que ocurrió en octubre, ¿no es cierto?, fue que se gatilló todo ese malestar que había en la sociedad chilena, se logró unificar en un único gran malestar. Sí. Yo digo, el estallido social marca, pero después la gran movilización posterior al estallido es la que al final mueve la aguja y dice, ¿sabes qué más? Si no hacemos algo y cambiamos la manera en que hemos firmado este pacto social, que lo hicimos en dictadura, no lo hicimos en democracia, ¿no es cierto? Hay gente que dice, yo no quiero la construcción de una constitución producto de un estallido social. Bueno, pero muchas constituciones se han construido producto de movilizaciones sociales. O sea, sin movilizaciones sociales seguiríamos en la edad media, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo, lo que tienes que hacer es ver cómo regular ese malestar y poder prometer a través de una constitución que eso va a ir cambiando progresivamente. No lo puedes hacer de manera inmediata, pero lo vas haciendo progresivamente. Todas las constituciones europeas se construyeron así. Piensen en la constitución alemana en la postguerra. No pudo cumplir todos los compromisos, no pudo garantizar todos los derechos, pero progresivamente lo fue haciendo. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que apostar, ¿no es cierto?, de manera positiva, optimista, porque lo podemos hacer. Claro, qué fuerte ver con ojos de hoy también, porque no solamente es una palabra de un presidente, ¿no?, esto de que estamos en un oasis, sino que refleja el pensamiento de toda una élite, de derecha hasta izquierda, diría yo, ¿no? De creer que esto estaba todo bien, que todo marchaba tan bien, que la concertación había sido fantástica, etcétera, ¿no?, que este país crecía, que éramos un modelo latinoamericano y para el mundo, ¿no?, que no lo vimos venir, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un oasis. Ellos están en un oasis. Así es. Y siguen estando. Le quiero mostrar... ese es el tema. Yo creo que ese tema, cuando tú sales de ese oasis y comienzas a involucrarte, como ocurrió en la pandemia, muchas de las personas que están en ese oasis, como ocurrió a mí hace 50 años atrás, no sé, 45 años atrás, cuando te comienzas a involucrar en los otros territorios, te das cuenta que Chile es bastante más amplio. Y mucho más amplio que 3 o 4 comunas, ¿no es cierto?, donde gracias al trabajo de mucha gente en Chile se puede vivir con ese estándar de vida. Cuando se supo, cuando tú estabas recién entrando a los medios de comunicación y se supo que tú vivías en La Pintana, fue tema. ¿Cómo va a vivir en La Pintana? ¿Se te acuerdas? Fue noticia, claro, que tú vivías en La Pintana. Bueno, pero hay mucha gente que vive en las comunas populares. Yo he conocido ahora un montón de gente. No, para hablar del Chile segregado, que no, claro, pero ¿cómo va a vivir en La Pintana? Y cuando tú ves en la mañana, te levantas y ves que un montón de personas no tienen las oportunidades que tuviste tú desde pequeño, tú dices, acá hay algo que no hemos sido capaces de construir. Y si hoy día tenemos la oportunidad de construirlo, bueno, movilicémonos. Para todas esas personas que son el 50% de personas que no votaron en el plebiscito, o el 40 y tanto, yo les digo, levántense el 11. Si no quieren votar por el alcalde, la alcaldesa, por los concejales, por la gobernación, no voten. Perfecto. Pero la cuarta papeleta, que es la de constituyente, busquen independientes, de verdad, y marquen un independiente. ¿Ya? Y en el distrito 12, busquen la lista nuestra, encabezada por Soledad Cisterna, una mujer que es ciega, que ha luchado por los derechos, y después somos 7 personas que venimos de distintos ámbitos. Busquen allí, porque si tenemos una buena cantidad de independientes en la elaboración de la Constitución, esa Constitución nos va a representar a la mayor cantidad de personas. ¿Qué te provoca esta siguiente declaración respecto a lo que estamos hablando, Benito? La dijo nuestro canciller esta semana. Mira. En octubre del año 2019, Chile, pese a su trayectoria de 30 años de progreso económico, avance social, estabilidad democrática y respeto a los derechos individuales, vivió un estallido social con jornadas de protesta y movilizaciones masivas que derivaron en una grave crisis política. Hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional.
Palabras que dijo Andrés Salamán hacia el mundo entero, no hacia la ONU. Chile ha recuperado su normalidad. Bueno, primero decir acerca de la trayectoria, aclararle al canciller que esa trayectoria no es tan impecable. Basta que él recorra los territorios, que se vaya a meter a los territorios. Claro, él fue senador y le cuidaron su puesto de senador en el sur, pero no se metió en los territorios donde está la exclusión social, la pobreza. Imagino que hace muchos años que él no va a una villa segregada, a un lugar, ¿no es cierto?, donde las personas no tienen las mismas oportunidades. Entonces, primero hacer una observación acerca de la trayectoria. La trayectoria no logró su gran objetivo, que era construir un único sentimiento de país, un único sentimiento de inclusión en un territorio nacional. Al contrario, amplió esas brechas. ¿Ya? A lo mejor numéricamente me podrá decir, Benito, no es así porque la desigualdad disminuyó levemente. No, pero las brechas son simbólicas. Cuando yo no quiero vivir con otros, cuando no quiero tener los barrios de los otros al lado de mis barrios, cuando no me quiero educar con otros. Bueno, lo que voy generando son islas. Y él es parte de ese oasis. Y lo que acaba de decir es parte de ese oasis, del diagnóstico de mucha gente que no conoce esa realidad. Y lo segundo, ¿no es cierto? Bueno, Chile, la verdad es que no va a recuperar su normalidad. La normalidad va a haber que construirla y es otra normalidad. Y esa normalidad la vamos a construir en los próximos 30, 40 años con un nuevo pacto social. No hay normalidad. No hay normalidad. Estamos construyendo lo que entre comillas se puede llamar normalidad, pero yo digo que la palabra es mala. Lo que tenemos que construir es un país más justo. Porque si por normalidad es volver a lo que vivíamos antes, bueno, esa asimetría que vivíamos antes, yo la considero una anormalidad, una tremenda normalidad. Que un niño nazca en un lugar, sea condicionado por el lugar donde nació, y si es de mucha pobreza y de falta de oportunidades, sea condicionado por eso. Y otro que nace con muchas, ¿no es cierto?, oportunidades, al final logra tener excelentes beneficios o privilegios. Eso no es normalidad. ¿Cómo hacer normalidad? Fíjate que la semana pasada la BBC sacaba un artículo sobre la distribución de la riqueza a raíz de la pandemia, ¿no?, en el mundo entero, y contaba el caso de Chile. Decía que en Chile el 67% de la gente con dinero, digamos, que rico, los millonarios, son por herencia. El 67%. O sea, eso decía el mérito, o la llamada meritocracia, en países como Chile y otros latinoamericanos, es inexistente. Es una falacia, digamos. Porque el que nace millonario muere millonario. Tú no has repartido las capacidades, entonces lo que quieres es concentrar, y por eso hay una amenaza siempre, porque se dice, los colegios privados dejémoslos aparte. Pero yo digo, bueno, si queremos tener una educación de calidad para que las personas accedan a oportunidades similares, bueno, debemos tener a lo mejor esa calidad de educación en todo Chile. Y esa calidad de educación en todo Chile implica tributos. Claro, no dejarlo los colegios aparte significa, nosotros vimos tu realidad, ustedes decían con la de ustedes, ¿no? Yo tengo una isla, tengo una isla donde sigo teniendo muchas oportunidades, accedo a muchos beneficios y, por supuesto, en ese acceder, aunque no tenga ganas de salir adelante, voy a tener todos los recursos para salir adelante y vivir una vida de seguridad económica y de progreso económico que me va a permitir acceder a libertad. Cuando la gente habla de libertad, yo he tenido muchas discusiones en estos meses cuando me hablan de libertad. Y yo digo, la libertad tiene que ir de la mano de la dignidad. No puede ir separada de la dignidad. Yo no puedo hablar de libertad si no respeto la dignidad de todas las personas. Exacto. Y ese respeto está asociado a derechos, ¿ya? Y eso ahí tú comienzas a tensionarte porque te dices, pero tú me exiges eso. Sí, te lo exijo porque tú los tienes. Porque como tú los puedes pagar, los tienes. Exacto. Pero el otro 90%, 80% no los tienes. Piensa tú en el derecho a la vivienda. Hablan de 500.000 viviendas que faltan, 700.000, no sé. Hay muchos diagnósticos, pero son miles de familias. Cuando la Constitución dice la familia es el núcleo de la sociedad, es una hipocresía, porque en el fondo yo no trabajo para ese núcleo. Trabajo para segregar la familia, le genero daño en los lugares donde las llevo a vivir, especialmente a las familias que no tienen recursos, y a generarles daño después digo que hay inseguridad. Pero si yo generé la inseguridad, yo construí los quietos. Yo Estado la llevo a vivir a ese lugar. Yo la llevo a ese lugar sin servicios públicos. Y lejos de sus lugares de trabajo. Benito. Hoy día me vine en micro para acá. Y tomé la avenida Santa Rosa y hasta ahora el tráfico, no sé, relativamente rápido. Y yo digo, todas las mañanas cuando la gente sale de las periferias de nuestras ciudades, son 1 o 2 horas para llegar a sus lugares de trabajo. Después en el retorno aumenta, ¿no es cierto?, más pesado el retorno y a veces son 2 horas o 2 horas y media. O sea, 4 horas y media viajando. Y yo digo, tienes que poner dinero para eso. Primero, de tu salario tiene que salir dinero para pagar eso. Y segundo, tienes que estirar muchas horas. Después, ¿qué vida familiar quieres? Entonces, muchas personas toman horas extraordinarias. Tengo un amigo que sale 20 para las 6, lo vi el día sábado en el Castillo, y tomó horas extraordinarias para ir a trabajar los sábados. Y está llegando 1/4 para las 10 a su casa. Increíble. Y al otro día tiene que salir 20 para las 6, porque trabaja en la periferia, trabaja para el lado poniente, ¿no es cierto?, él vive en La Pintana,
no tiene problema de transporte, llega, pero claro, es un traslado tremendo. Yo digo, eso lo tenemos que ir transformando, y transformarlo implica, por supuesto, un acto de voluntad. Eso no es normalidad, es una construcción para un proceso de justicia que nos implique un trato más equitativo entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que lograr a través de la construcción de la nueva Constitución. Claro, no es casualidad que la plaza se le llame popularmente Dignidad, ¿no? Claro. Que fue en la búsqueda finalmente de todo ese estallido, ¿no? Al lado está Manuel Rodríguez. Entonces, si queremos efectivamente la dignidad, bueno, una persona que trató de luchar por esa dignidad, cuyo nombre ha sido utilizado y que vio vulnerada también su dignidad por un grupo de oligarcas de la época o poderosos de la época. Y caminando para acá, José Miguel Carrera, para nombrar al verdadero presidente. Siempre digo lo mismo, ¿no? Padre de la patria. El único escudo de Chile que tuvo a los mapuches en el escudo. Exacto. Imagínate. Y un lindo lema, ¿no? Claro. Que después de las tinieblas viene la luz. No como el que tenemos ahora. Exactamente. En fin, oye, Benito, a ver, sigamos hablando de Alamán, que ha dado mucho jugo a Alamán, ¿no? Esta frase contra la inmigración y de Alamán, y esta fotografía que recorrió el mundo entero, yo la vi en la Deutsche Welle, la vi en el diario El País de España, de cómo con estos mamelucos blancos están siendo expulsados los inmigrantes como si fueran basura radioactiva, no sé, ¿no? Muy agresivo todo. ¿Qué te pareció a ti? Tú también que vives también entre muchos migrantes, ¿no? En tu distrito también. Me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza como país. Me dio mucha vergüenza las palabras del ministro del Interior, que es un colega psicólogo. Me dio mucha vergüenza las palabras de los ministros que fueron a Colchane y no se relacionaron con el alcalde, ni con el consejo, ni con los aymara. Fue mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Bueno, Felipe de Ríos fue bien duro en eso y también él manifestó su opinión al respecto. Y la expulsión, bueno, les quiero recordar los apellidos de los ministros que fueron para allá y que recuerden de dónde vienen sus familias, a los 3 ministros que fueron para allá. Lo más probable es que fueron inmigrantes. Y hay una imagen muy dura, ¿no es cierto?, en plena guerra de un barco donde la gente colgada del barco iba cayendo y que corrió por las redes porque decían, esto no es una foto de ahora, es una foto de la época de la Segunda Guerra Mundial, y que fueron acogidos en tantos lugares. Bueno, Alamán fue a buscar un pariente a Francia, ¿no? Claro, yo digo, es una vergüenza. Y es una lección lo que hizo Colombia. Es una lección, porque un gobierno de derecha en Colombia lo que hace es reconocer a toda esa migración venezolana que llegó y genera un instrumento para poder acogerlo. No la vergonzosa visa, ¿no es cierto?, democrática, que como se ha demostrado, ¿no es cierto?, y ustedes en la prensa lo han podido chequear, que de todas las solicitudes solo un 27% las ha podido recibir. Y todas las dificultades que tenemos para que las familias se vuelvan a juntar, que han pasado años, donde las familias tampoco se han podido volver a juntar. En vez de haber ido, ¿no es cierto?, el presidente a enfrentar al gobierno autoritario Maduro, ¿no es cierto?, desde Colombia, cuando viajó para allá por la ayuda humanitaria. 2 años se cumplieron la semana debería pasada. haber estado en Chile para haber elaborado una adecuada política que pudiese acoger bien a las personas. Y debería haber liderado un pacto regional de migración que no se hizo, porque ¿qué es lo lógico que se debería haber hecho? Habernos juntado con los gobiernos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile y seguramente de Argentina y Brasil y Bolivia, si era posible, o Paraguay, y haber acordado un pacto migratorio con Venezuela y haber acordado cuotas migratorias en nuestros países. Y eso lo podríamos haber hecho. Y nos evitamos titulares como el siguiente del diario El País de España, Anito, mira, donde dice que la ONU denuncia violaciones graves a los derechos humanos en Chile durante el estallido social. Finalmente esto es un tema que está ahora en la palestra, ¿no? Porque la expresidenta Michelle Bachelet señaló entonces que hubo violaciones después del estallido social. Le responde el vocero de gobierno, el ministro Jaime Belolio, señalando que esto lo decide el tribunal y no la expresidenta de la República, una expresidenta de la República, ¿no? Bueno, cuando se reconocen violaciones en gobiernos que no nos gustan, los gobiernos y el gobierno actual lo aplaude, pero cuando se reconocen violaciones en nuestro país, se escabulle. Bueno, eso nos recuerda la dictadura, ¿no es cierto? Sí. Nos recuerda la dictadura, y en vez de tener la suficiente conciencia y humildad para poder reconocer que hubo violaciones y siguen habiendo violaciones a esos derechos humanos, bueno, en el fondo no se reconocen. Lo de la migración no tiene consecuencias. Imagínate que un tribunal de Iquique reconoce, ¿no es cierto?, que hubo una violación, ¿no es cierto?, y se hizo una expulsión no legal, y después acusa que esas personas están de manera ilegal. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Alguien va a sancionar al ministro del Interior por la expulsión que se hizo? ¿Alguien va a sancionar al ministro de Relaciones Exteriores? O sea, no lo van a sancionar. Entonces, en el fondo, queda sin sanción. Ya se hizo, ya están fuera. Fueron humillados, fueron llevados además con
oficial de la PDI en el avión, en vez de tener todos esos oficiales repartidos por Chile, con tantas dificultades que tenemos de seguridad en nuestras poblaciones, y con la fotografía, ¿no es cierto?, mostrándola, porque eso genera, ¿no es cierto?, popularidad, porque en el fondo si tú expulsas a gente que la xenofobia o la oprofobia chilena no las quiere, al final te genera popularidad y te suben las encuestas, ¿ya? Lo que termina siendo un tremendo daño a las personas, una humillación tremenda. ¿A quién le gustaría estar llevado allí? Tú sabes que el día siguiente entrevisté a la encargada de los venezolanos en Chile, que es una persona que viene arrancando de Maduro, ¿no? Por lo tanto, una persona que es muy afín al pensamiento de derecha también, ¿no? Y decía que ella temía por lo que iba a pasar con sus compatriotas que son devueltos a Caracas, ¿no? ¿Qué represalia podría haber hacia ellos, ¿no? Porque vienen saliendo del país. ¿Qué pasa con el asilo contra la opresión de nuestro himno? ¿Y qué pasa con la promesa del presidente Piñera en Cúcuta, que abrió los brazos, ¿no?, para recibir a estos venezolanos? Bueno, el exministro de Borde lo dijo con claridad, hizo un mea culpa, ¿no es cierto?, en torno a esto, y después lo acallaron. El trato digno tú lo debes tener en primer orden con todas las personas humanas, vengan de donde vengan. No puede ser que tú clasifiques tu dignidad de acuerdo a la procedencia de las personas y tú digas, no, esta persona tiene tal estrato social, la voy a tratar bien, este otro tiene tal color de la piel o viene de tal país, lo voy a tratar bien. No, debo tener ese trato digno con todo, y eso yo lo he aprendido particularmente a través de América Solidaria. Primero a través del Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, los sectores de pobreza de Chile. Pero en América Solidaria he tenido que ir aprendiendo y me ha costado porque soy formado en una sociedad clasista, que es la sociedad chilena. Y he tenido que ir aprendiendo ese trato digno en todos los lugares, con tantos grupos distintos en el mundo. Cuando llegué la primera vez a Guatemala, son, no sé, decenas de grupos diferentes. Y vincularse con ellos con un idioma distinto, hablando un idioma que, primero, que yo no sé, y que tengo, ¿no es cierto?, la humildad de reconocer que no conozco el idioma, y él con dificultad mi idioma para comunicarse, con la necesidad de un traductor al lado. Me da mucha vergüenza porque siento que en el fondo no reconocimos la riqueza de esos pueblos, los tratamos como subdesarrollados, como ignorantes, y le hicimos pesar lo que decía Pablo Freire, ¿no es cierto?, una cultura del silencio. Los aplacamos. Y negamos esa cultura. Eso fue lo que pasó con el pueblo mapuche. Negamos esa cultura. Bueno, Gastón Soulet lo ha dicho con una profundidad mucho mayor que la mía. Al negar una cultura, bueno, tú generas una profunda herida en un país. Exacto. Porque dañas las raíces del país. Y una cultura riquísima como la mapuche, ¿no? Exactamente. Como mismo Soulet también lo ha escrito y ha investigado al respecto, ¿no? Por último, Benito, esta pandemia ha servido para desnudarnos completamente, no solamente a Chile, al mundo entero, en lo social, en nuestras carencias, en nuestras falencias, en nuestras virtudes, en nuestra salud pública. Imagínate cómo ha actuado en este plan de vacunación. Pero en lo malo, ¿no? ¿Qué nos falta, no? ¿Cuánto nos falta en realidad para ser realmente inclusivos, ¿no? Claro, yo creo que una radiografía del Chile, quiero concluir después con una opinión acerca de esto que acabas de decir, que me parece necesario decirlo. En la radiografía de Chile lo que sale es la desigualdad. Yo creo que lo que salió fue esa profunda desigualdad y mucha gente la conoció. Yo tengo gente cercana que le tocó trasladarse para colaborar, salieron de su pequeña isla u oasis y dijeron, chuta, no sabía que esto se vivía así, ¿ya? Y uno dice, pucha, pero ¿cómo no lo sabía? Pero bueno, da lo mismo, lo conoció, se vinculó, ¿no es cierto?, con otros territorios, ¿ya? Y esa radiografía nos demuestra que los derechos enunciados en la Constitución actual, con el rol que tiene el Estado actual, no funcionan, ¿ya? No funcionan, entonces hay que cambiarlo. O sea, y la gente cuando dice, no, sigamos con lo anterior, pero están locos, sí, tienes que cambiarlo. Tenemos que conseguir un país donde las personas se sientan felices de vivir en el país, sientan que vale la pena vivir en este país, nacer en este país, ser querido en este país e incluido en este país. Verdes, amarillos, rojos. Pero hay una nota que yo quiero señalar con fuerza porque me tocó vivirlo directamente, que fue distinto a la crisis económica que vivimos, ¿no es cierto?, en los 80. En los 80 vivimos una crisis económica en plena dictadura, donde la sociedad civil tuvo poca posibilidad de movilizarse para colaborar en la salida de la crisis. En esta oportunidad nos movilizamos tremendamente. O sea, es impresionante la movilización que ocurrió. Y yo digo, sin la movilización de la sociedad civil, de las mismas comunidades que están en los sectores de pobreza y de otras comunidades también que fueron a colaborar, la pasada de la crisis habría sido terrible, como lo fue terrible en otros países. Sí, claro. O sea, en otros países fue terrible, donde las personas efectivamente bajaron de peso, se desnutrieron, se enfermaron. O sea, aquí logramos pasar el peor momento de la crisis por esta cadena que fuimos armando
de solidaridad que yo en marzo del año pasado decía, tenemos que movilizarnos. Si no nos movilizamos va a pasar lo mismo de la crisis de los 80. Y ahora falta la otra movilización, que es ir a votar, ¿no? No sacamos nada con movilizarnos en la calle, sino vamos también a la urna y votamos por nuestros propios constituyentes, próximos constituyentes, mujeres y hombres que van a redactar esa Carta Magna. Así es, yo les digo el 11 de abril, como lo dije al inicio, para la gente de la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque, y de todos los distritos, pero principalmente el distrito 12, yo les digo, levántense en la mañana, van a votar una nueva constitución. Sí podemos influir en la constitución. ¿Queremos tener y seguir con la misma constitución o queremos tener una nueva constitución que incluya derechos que no están presentes, como por ejemplo el de vivienda, o el reconocimiento de los pueblos originarios, o el respeto y reconocimiento, ¿no es cierto?, de la dignidad de las personas mayores, de las personas que tienen discapacidad? Bueno, eso lo tenemos que modificar nosotros. Esa oportunidad no había existido nunca en la historia de Chile. Muy bien. Y tenemos que levantarnos en la mañana. Hagamos ese esfuerzo. Las otras papeletas yo las voy a marcar y voy a votar. Pero si alguna de las personas que nos está escuchando no quiere marcar esas papeletas, está en su libertad. Perfecto. Pero la de los constituyentes y de las constituyentes, por favor, márquenla. Muchas gracias, Anito. Toda la suerte y toda la energía con este verano que va quedando todavía, hasta llegar a ese día 11 de abril. Que esté bien. Gracias. Chao. Chao. Conversaciones, como lo ves, necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Chao.